Hoy vamos a romper un mito y es una opinión que tal vez no es muy popular, pero voy a saco y voy a todas. Aquí va. No todo el mundo necesita un podcast. Aunque tener un podcast puede ser una gran estrategia, eso no significa que sea para todo el mundo. Así es que si tienes una marca personal y te estás preguntando si tener un podcast es la jugada adecuada para tu negocio en estos momentos, quédate escuchando porque voy a compartir 5 preguntas clave que debes hacerte para saber si realmente tener un podcast es la jugada adecuada para tu marca o tu negocio en estos momentos. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Tener un podcast no es tener un podcast porque sí. Uno tiene que asegurarse que realmente ese podcast añade algo a tu estrategia de mercadeo y a la estrategia de tu marca, sobre todo. Por eso es que te tienes que hacer estas 5 preguntas para asegurarte que estás invirtiendo tu tiempo y esfuerzo en algo que realmente va a beneficiar tu marca y tu negocio, versus algo que lo que va a hacer es empezar a limitarte en tiempo y en energía. Y ahora mismo me estoy enfocando mayormente en lo que es audio podcast porque es una forma mucho más accesible y el lenguaje de este medio es completamente diferente al lenguaje de video. Y eso es harina de otro costal. Video podcast es otro lenguaje completamente diferente y la inversión de tiempo y dinero es distinta a la de audio. Podemos hacer un episodio completo de las diferencias de lenguaje de uno y el otro y por qué si te enfocas en uno debes hacer como una maestría en ese para entonces enfocarte en el siguiente. Pero para fines de este episodio vamos a enfocarnos en el audio. Vamos al mambo. Si eres dueña de tu marca personal o tienes un negocio, hazte estas 5 preguntas para saber si un podcast sería esa jugada ideal en tu estrategia de mercadeo y de negocio. Primera pregunta que debes hacerte. ¿Tengo algo valioso y único que puedo compartir de manera constante con mi cliente ideal o con mi audiencia? Un podcast requiere contenido fresco y esto no quiere decir que tienes que reinventar la rueda continuamente. Puedes hablar de temas que se hablan varias veces y que hay otras personas que lo están hablando. Lo que necesitas realmente es tener una perspectiva única o una perspectiva que te distinga dentro de lo que vas a estar hablando. Y debe ser relevante para tu audiencia. Pregúntate si tienes conocimientos, historias o experiencias que pueden aportar a satisfacer un deseo que tiene tu audiencia o solucionar un problema que tiene tu audiencia. Si puedes aportar valor de manera recurrente, continuamente a tu audiencia. Si es un sí, eso es una señal positiva. Segundo punto que te debes preguntar es, ¿mi audiencia consume audio? No todas las audiencias están acostumbradas a escuchar podcasts. Es posible que tu audiencia esté más interesada en videos cortos por el tipo de audiencia que es o estén más interesadas en un video podcast. Si tú sabes que tu público objetivo realmente está más interesado en los videos o está más interesada en leer un blog, entonces igual debes considerar que podcasting en audio no necesariamente es la forma adecuada para acercarte a tu audiencia. La tercera pregunta que debes hacerte es, ¿tengo los recursos y la disponibilidad para mantener ese podcast a largo plazo? Un podcast no es solamente sentarte, grabar y publicar. Requiere planificación, requiere edición, requiere promoción, requiere consistencia, requiere toda una estrategia alrededor de él. Si no puedes comprometerte a mantenerlo o no tienes los recursos para pagarle a alguien para que te ayude en ese proceso de producción, edición, etcétera, si es que no tienes el tiempo necesariamente, pues tal vez es necesario que te replantees si irte por un podcast es la forma adecuada para ti. Es algo que de verdad contribuiría a tu estrategia de mercadeo o a tu estrategia de marca. La cuarta pregunta que debes hacerte es, ¿mi marca o negocio se beneficiaría de una conexión mucho más cercana y auténtica con mi cliente ideal, que al fin y al cabo viene siendo tu audiencia ideal? El podcasting es una herramienta genial para crear confianza y fidelidad, pero si tu marca o negocio no necesariamente se basa en esa conexión personal, tal vez hay algún otro medio que sea más efectivo que podcasting. Una de las cosas maravillosas que tiene podcasting es que crea mucha confianza con la audiencia, porque recuerda que por lo regular estás tú sola
o la persona que esté contigo, si es un podcast que es en entrevistas o acompañada o de 2 anfitriones o lo que sea, son esas personas únicamente con la persona que lo está escuchando. Por lo regular, es raro que alguien escuche un podcast en grupo. Por lo regular, escuchas un podcast tú sola con tus audífonos puestos mientras estás haciendo ejercicio o mientras vas conduciendo o mientras estás caminando o mientras estás cocinando o mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Así es que se consume el podcast por lo regular. Si tu audiencia necesariamente no está buscando esa conexión personal, pues tal vez hay otros medios que beneficiarían mejor a tu marca que un podcast. Y la quinta pregunta que debes hacerte es, ¿tengo claro cómo un podcast se alinea con mis objetivos de negocio, con mis objetivos de la marca? Recuérdate, podcasting no es solamente ofrecer contenido cualquiera, sobre todo si estás haciéndolo especialmente para tu marca. Debe haber una estrategia clara detrás de ese contenido para que puedas atraer a tus clientes y posicionarte como una experta dentro de tu nicho. O para que puedas educar a tu audiencia y al fin y al cabo generar ingresos, que es parte de lo que quieres hacer porque estás utilizando un podcast como una estrategia dentro del mercadeo de tu marca. Así es que si el podcast no encaja en esa estrategia global que tienes, realmente podría convertirse en una distracción dentro de todo el montón de cosas que probablemente tienes para hacer en tu día a día para manejar tu negocio, más que en un elemento activo que realmente te va a ayudar a generar confianza, a ofrecer más valor, a conectar con tu audiencia y por lo tanto a convertir esa audiencia en clientes. Si respondiste sí a la mayoría de las preguntas que acabo de hacerte, entonces un podcast es muy posible que sí sea una buena idea para tu marca o negocio. Es más, lo puedes convertir en una herramienta muy poderosa dentro de tu estrategia de marketing. Pero si te quedaste con alguna duda, no estás segura de las respuestas a estas preguntas que te hice, tal vez necesitas sentarte y reenfocar y ver si realmente ese es el camino por el que te debes ir. Un podcast es una inversión de tiempo y esfuerzo y también tiene parte de una inversión de dinero. Y cuando haces esa inversión, lo ideal es que recuperes de esa inversión en clientes, en dinero también, y se convierta en un elemento activo y poderoso dentro de tu estrategia, no en un pendiente más o una carga más que tienes que hacer. Si decidiste hacerlo, hazlo con intención, crea una estrategia y comienza a meterle con todo. Si necesitas ayuda, estamos aquí para ayudarte. En Podcasteras Media nos encanta ayudar a crear nuevos proyectos. Si tienes preguntas, si quieres saber más de los servicios que ofrecemos, entra a podcasterasmedia.com, ahí puedes verlos. Y si tienes preguntas, puedes enviarnos un mensaje de voz, igual que lo harías por WhatsApp. Busca podcasterasmedia.com, ve a la parte inferior derecha y dale a enviar mensaje y nos envías un mensaje de voz. ¿Qué te parece? Ahora sí estás lista para lanzarte a hacer tu podcast. Por el momento me despido, pero nos escuchamos la próxima semana. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.